Una de las situaciones peculiares que se puede presentar en nuestra facultad o en cualquier facultad de la UCB tiene que ver con una emergencia, con eventos adversos. Muchas veces nos hacen preguntas como si sabemos qué hacer en caso de una emergencia. Nosotros hemos venido haciendo algunas evaluaciones diagnósticas en nuestra comunidad para tratar de inferir si tenemos una cultura preventiva, si en realidad sabemos qué debemos hacer previo ante una situación adversa o si en realidad tenemos la preparación, el conocimiento y las herramientas para poder actuar de manera correcta en alguna eventualidad. Y esta pregunta, si, ¿qué hacer en caso de una emergencia? eh, a- abarca, es muy amplia, ¿no? Porque emergencias son muchas o pueden ser diversas. Y nuestro comportamiento como comunidad UCBista, como comunidad de la Facultad de Ciencias, ¿será que está bien arraigado a la prevención o inclusive a lo operativo, a lo activo? Si ocurre alguna eventualidad, sabemos qué hacer. Conocemos las diferencias entre los diferentes posibles escenarios. En realidad conocemos que dependiendo del escenario hay acciones distintas. Por ejemplo, no es lo mismo actuar durante un terremoto que actuar durante un incendio. Por ejemplo, durante el evento, que es el incendio o el sismo, en el caso del sismo, hay que esperar a que éste cese para poder evacuar. Mientras que en el incendio, pues no podemos esperar a que cese para la evacuación, debe ser de manera inmediata. Entonces, situaciones tan o particularidades como estas son las que nosotros debemos ir aplicando y divulgando para que todo el personal, toda la comunidad lo conozca y no solamente en el caso de los profesores, de los preparadores, estudiantes, sino también el personal que hace vida de manera regular dentro de la facultad, en cada una de las escuelas, como el personal administrativo, el personal inclusive de mantenimiento, el personal de seguridad. La idea es irlos involucrando a todos dentro de este actuar y que conozcamos cuáles son nuestras diferentes eh, bondades y cuáles son nuestras debilidades dentro de nuestra facultad, porque tenemos muchas limitaciones y eso lo sabemos. Entonces es necesario que en función a lo que tenemos, pues podamos actuar de manera segura. Nosotros sabemos que es necesario tener un plan de evacuación y un plan de evacuación no solamente es un documento escrito que esté diseñado en función a las necesidades y a las condiciones que tiene el espacio, en este caso estaremos hablando de nuestra Facultad de Ciencias, sino que es obligatorio y es necesario pues que ese documento sea conocido por toda la comunidad y además sea aplicado y practicado de manera rutinaria. Sin un plan de evacuación que se practique, que se conozca, que se perfeccione, simplemente ese documento escrito es como que si no existiera absolutamente nada. Entonces, sabemos que es difícil aplicarlo porque requiere de una organización, de una estructura que en principio pudiese estar de la mano con una brigada de emergencia, la cual todavía no tenemos en nuestra facultad. Y en vista de esto hemos ideado otras alternativas que posiblemente nos ayuden con la formación en prevención y que posiblemente nos puedan ayudar en el momento en el que ocurra una eventualidad, una situación adversa, podamos resolverla con el menor impacto posible. Primero, pues sabemos que debemos conocer cuál es la ubicación de nuestra facultad. Bueno, sabemos que la Facultad de Ciencias está ubicada en la ciudad universitaria de Caracas. Tenemos edificios vulnerables cercanos como el Hospital Clínico Universitario. Algunos pensarán que está un poco retirado. En realidad no tanto, está bastante cerca de nuestra facultad. También podemos hablar de otros edificios que pueden potencializar el riesgo que hay allí en nuestra facultad por todo lo que tenemos. Tenemos edificios cercanos como el de odontología, la facultad de odontología, tenemos la facultad de farmacia, que bueno, por las actividades que se realizan en cada uno de ellos, pues estamos hablando de que la situación o los espacios suelen ser un poco más riesgosos o suman parte de esos factores de riesgo a nuestra facultad
por su cercanía, por las actividades que se realizan allí. A su vez, nuestra facultad, por supuesto, potencia la de ellos. Y estamos hablando de zonas vulnerables como la avenida, la que pasa al frente de nuestra facultad, la de los próceres, la de los símbolos. Y tenemos, por supuesto, la calle Minerva en el posterior de nuestra facultad. Todo esto significa que en virtud de todo lo que nosotros hacemos en nuestras escuelas, en las diferentes escuelas, los edificios de laboratorios, hacemos investigación, tenemos laboratorios de docencia, tenemos además edificios de institutos adscritos a la facultad. Es necesario que mantengamos una cultura preventiva consciente, que además tengamos planes de evacuación actualizados, que sean de conocimiento y dominio público, que además se practiquen y que de alguna u otra forma tengamos esas herramientas y ese diagnóstico eh, que nos permita conocer cómo estamos actuando, si estamos capacitados o no estamos capacitados, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y por supuesto trabajar sobre ellas. Como les comenté, un plan de evacuación no es solamente el documento escrito, sino son todas esas acciones que además debemos llevar para que este se conozca. Vamos a ver cuáles son esos posibles escenarios que deberían estar incluidos en estos puntos. Y bueno, les mencionaba que algunos de los escenarios que se pudiesen estar presentando y que deberíamos considerar dentro de un plan de evacuación, por supuesto no son los únicos, pero aquí les menciono algunos, por supuesto estamos hablando de los sismos, que bueno, ahorita el tema está bastante sonado debido a la ocurrencia de de un par de ellos hace poco. Digo par de ellos porque, bueno, por la magnitud, sin embargo, sabemos que hubo varias réplicas. Estamos hablando también de los incendios, que ellos sabemos que son generados por múltiples causas, desde algún factor eléctrico, puede ocurrir también por alguna fuga de gases inflamables, es decir, cualquier otra causa que pudiese generar el incendio y que son sumamente importantes porque la atención debe ser bastante rápida, la acción de control y la acción de evacuación. A diferencia de los sismos, como se los mencioné anteriormente, en los sismos, mientras está ocurriendo el evento, debemos esperar a que cese para poder evacuar, mientras que un incendio, mientras está ocurriendo el evento, hay que evacuar de manera inmediata. También podemos hablar de la fuga de los gases, no solamente de los gases inflamables, sino de gases tóxicos o venenosos, de los gases oxidantes, que también tenemos historia en la facultad de fuga de algunos de ellos. Entonces es importantísimo que los tengamos en cuenta. También, por otro lado, tenemos el descontrol de agentes biológicos, químicos y físicos. Esto, bueno, sabiendo todas las condiciones que tenemos en la facultad, los diferentes laboratorios, los institutos, las escuelas, etcétera, es importante que esto esté contemplado dentro de ese plan de evacuación y dentro de las acciones que nosotros hemos venido preparando a lo largo de estos semestres. Y como les mencionaba, pues un plan de evacuación por supuesto que es necesario. Ese plan de evacuación no puede ir solo, tiene que ir acompañado de una estructura, como les mencioné, pero esa estructura todavía no la tenemos conformada dentro de nuestra facultad. Y queremos saber, o de hecho nos han preguntado, qué se ha venido haciendo en la Facultad de Ciencias para reducir la vulnerabilidad ante situaciones adversas. Y entre ellas tenemos por lo menos tres que queremos mencionar, tres acciones que hemos venido realizando durante cierto tiempo y que queremos mencionar en nuestra breve presentación. Entre ellas está, por supuesto, la colocación de las señalizaciones de seguridad en el edificio de los laboratorios docentes. Esto es un edificio que se inauguró hace relativamente poco tiempo y que no contaba con las señalizaciones de seguridad. Nosotros nos encargamos justamente de hacer el recorrido en todos estos espacios para determinar qué tipo de señalizaciones y en dónde debían estar. ¿Por qué? Porque bueno, es uno de los edificios que consideramos que tiene mayor nivel de riesgo producto de las actividades que se realizan allí. Es un edificio de múltiples laboratorios que alberga además a los estudiantes de diferentes semestres, desde los primeros semestres hasta los últimos semestres, y todos esos factores, por supuesto, que aumentan el nivel de riesgo, considerando que
La señalización es no solamente de carácter obligatorio, sino que nos permiten a nosotros, de cierta forma, tener una idea de los equipos con los que se cuentan para actuar en caso de alguna eventualidad y nos permiten guiarnos si es necesario evacuar el espacio. Además, tenemos el dictado de los talleres de seguridad en los laboratorios. Ese se ha realizado para los profesores, preparadores, estudiantes y ha sido recurrente a lo largo del tiempo en los diferentes semestres y a diferentes niveles. Además, tenemos la realización de las salidas guiadas del personal que labora en la Facultad de Ciencias, incluidos los profesores, personal de seguridad, personal administrativos, entre otros. ¿Y qué son esas salidas guiadas? Pues esas salidas guiadas tienen que ver con eh, dar los parámetros, las pautas, para que el personal de las diferentes áreas conozca cómo salir de sus espacios de manera segura. Y nosotros lo hemos ido guiando como un equipo para que ellos observen, discutan, inclusive indaguen cómo se debería hacer y nosotros damos esas pautas, esas premisas. Vamos corrigiendo los errores, inclusive la información o la desinformación que se pueda tener en el momento y entre todos vamos contribuyendo para que se logre generar esa cultura preventiva, por lo menos tener una idea de qué hacer cuando tengamos que salir y sobre todo qué no hacer para generar un caos o empeorar la situación. Y bueno, ¿qué es lo que queremos alcanzar con cada una de las tareas? Pues bueno, parte de lo que les estuve mencionando anteriormente con las señalizaciones, aparte de cumplir con esa normativa venezolana, se espera tener una guía clara en el edificio de los laboratorios docentes sobre cuáles son las rutas de evacuación en caso de emergencia, dónde están ubicados los dispositivos de combate de incendio, tableros eléctricos, dónde es requerido el uso de equipo de protección personal, dónde hay riesgo químico, etcétera. De esta manera, ¿qué queremos? Bueno, que todo el mundo que transite en estos espacios podrá tener una idea de lo que haya de disposición en caso de ser requerido. Es parte de lo que nosotros estábamos buscando con esas señalizaciones. ¿Es el único lugar en el que hace falta en la facultad? No, por supuesto que no, pero ya dimos el primer paso eh, eh, analizando cuál es ese edificio con mayor nivel de riesgo según nuestra perspectiva. ¿Qué se quiere alcanzar con los talleres de seguridad en los laboratorios? Bueno, con el dictado de estos talleres, semestre tras semestre, se busca reforzar la formación del personal de alumnos, preparadores y profesores sobre las medidas de seguridad cuando se está en un laboratorio, además de cómo actuar en caso de alguna emergencia. Nosotros sabemos que en los laboratorios de orgánica, inorgánica, de principios de química, de analítica, cada uno de estos laboratorios tiene objetivos bien planteados que se quieren alcanzar en función al semestre en el que se encuentra, en función a una carga que es requerida que el estudiante, por supuesto, adquiera de unas herramientas, de un conocimiento, de una puesta en práctica. Sin embargo, nosotros sabemos que es necesario que los estudiantes, son alumnos, no olviden lo importante de la seguridad en cada uno de los laboratorios, que no es solamente el laboratorio, el objetivo del laboratorio en particular, sino que deben realizarlo de manera segura sin importar el laboratorio en el que se encuentre, ya sea desde los primeros semestres hasta el último semestre o cuando estén trabajando en sus tesis. Inclusive para los profesores se les da como un refuerzo en su formación profesional porque pues bueno, muchas veces se nos olvida cuáles son esas medidas de seguridad o qué podemos hacer o si algún estudiante o inclusive los preparadores o nosotros mismos como profesores sufrimos un accidente, una quemadura química, una quemadura térmica, cómo podemos atendernos. Si alguien por casualidad llega a estar en contacto con un ácido, con una base, qué podemos hacer, qué no debemos hacer, si se debe neutralizar esa sustancia o no se neutraliza. Es decir, todos esos aspectos que están vinculados a los posibles accidentes que pudiesen ocurrir dentro de un laboratorio, tratamos de tocarlos en estos talleres. Eso permite, por supuesto, reducir la vulnerabilidad de los espacios de la población que realiza las actividades en los espacios de los laboratorios docentes. Y por supuesto, como les mencionaba, con las salidas guiadas, esta es una estrategia que nos planteamos hace ya algún tiempo, pero que pusimos en marcha desde el semestre pasado, que hemos buscado tratar de cubrir un poco
esa área que sabemos que tiene que venir, que es la formación de la brigada de emergencia para que pueda ser algo recurrente y algo constante. Pero estas visitas guiadas, estas salidas guiadas nos han permitido tener una visión sobre el posible comportamiento de la comunidad de la Facultad de Ciencias ante una posible evacuación parcial del recinto. Nos ha permitido dar los primeros pasos para iniciar los simulacros de desalojo, aun cuando no se cuenta con esa brigada de emergencia. Esto de alguna forma nos permite saber cuál es la tendencia en caso de alguna eventualidad, si en realidad estamos preparados o no, e ir corrigiendo inclusive parte de esas debilidades que hemos notado a lo largo de las salidas guiadas. Estas tres actividades mencionadas anteriormente lo que buscan es, por supuesto, disminuir las probabilidades de que se genere un caos durante una emergencia y, por el contrario, se tenga una conducta adecuada de toda la comunidad involucrada y, por supuesto, apunta a la necesidad de actualizar el plan de emergencia y ponerlo en práctica. Esto es algo que hemos venido mencionando desde el inicio. Ese plan de emergencia no puede ser sustituido solamente por estas salidas guiadas. Sin embargo, estas salidas guiadas nos permiten a nosotros dar un gran avance, pero es algo necesario por las características de nuestra facultad contar con un plan de emergencia y por supuesto esa brigada para que pueda ser efectivo este plan y que alguien se haga cargo de la ejecución constante y puesta en marcha de este plan. Y por supuesto todas estas actividades en conjunto con la idea de mantener ese plan de evacuación activo, es necesario que sea recurrente en el tiempo y para ello necesitamos el apoyo, no solamente el apoyo de las autoridades de la facultad, sino que es necesario el apoyo de cada una de las autoridades de las escuelas para mantenerlo vivo, para poder aplicarlo en los diferentes espacios, en los diferentes institutos y que este esfuerzo valga la pena. Por supuesto, en la medida en que nosotros vamos aplicando cada una de nuestras actividades, de nuestras tareas, vamos fortaleciendo a nuestra comunidad y en la medida en la que esta comunidad se fortalece, la vulnerabilidad disminuye, por supuesto disminuyendo los niveles de riesgo. No significa que no pueda ocurrir alguna eventualidad, pero es probable que nosotros podamos salir airosos en alguno de esos eventos o que el impacto sea lo mínimo posible. Nosotros usualmente establecemos o se tiene establecido tres tipos de simulacros, ¿no? El simulacro de gabinete, que es aquel que se plantea en papel y lápiz. De alguna forma se estudia, se analiza el espacio sin necesidad de hacer algún tipo de ejecución en práctica. Luego tenemos el simulacro con previo aviso, eso sí es el simulacro donde se trabaja con el personal en el sitio, se hace la evacuación, por supuesto todo con una preparación previa y avisado. Y el último de los simulacros en los niveles, tenemos el simulacro no avisado o sin previo aviso. Estos simulacros ya se realizan cuando se tiene una buena estructura eh, organizacional, además se tiene un equipo de trabajo estructurado y con el conocimiento técnico y además se ha practicado ese protocolo o ese plan de emergencia o plan de evacuación para poder realizar el simulacro sin que se genere eh, algún caos o se vaya a generar una situación de emergencia sin necesidad. Nosotros sabemos que tenemos que llegar a ese nivel, el planteamiento o la realización de simulacros sin previo aviso, pero para poder llegar a cada uno de estos, nosotros necesitamos dar pasos, eh, por supuesto pasos un poco más pequeños antes de llegar a ese nivel. Y nosotros nos hemos planteado, y es la estrategia que hemos venido realizando hasta ahora, que son estas salidas guiadas que hemos venido mencionando. Sin embargo, las salidas guiadas en algún momento van a quedar cortas, pero sabemos que son los primeros
pasos que debemos seguir cumpliendo y que además debemos seguir aplicando semestre tras semestre con diferentes grupos hasta que se convierta en un hábito. Ya con todo lo anteriormente descrito, les quiero dar las gracias por su atención, por habernos escuchado. Esta fue una breve presentación donde queríamos mostrarles el trabajo que hemos venido haciendo dentro de nuestra facultad, el camino que estamos recorriendo y que tengan un poco compartir la visión que tenemos o hacia dónde estamos apuntando, qué es lo que queremos lograr. Por supuesto, sabiendo cuáles son las posibles limitaciones y trabajar sobre esas limitaciones para poder convertirlas en fortaleza. Nosotros de verdad estamos súper agradecidos con la profesora Laura Delgado, el profesor Johan Hernández, la profesora Soraya Taboada y el resto del equipo que ha venido trabajando de manera constante. Por supuesto, no somos los únicos, detrás de todo esto hay una gran organización, por supuesto los profesores y demás integrantes de Comir, no solamente Comir Ciencias, sino Comir UCB, y del resto del equipo que ha venido trabajando día a día, que aunque no puedan ser nombrados en esta presentación, sabemos quiénes son y que están allí. De verdad que el más sincero agradecimiento y estamos a la orden para cualquier inquietud o cualquier sugerencia que tengan a la mano. Muchísimas gracias.